de la UBA, y dentro de un ratito, a las 7:30 de la tarde, en el Museo Histórico Martiniano Leguizamón, ahí en calle Buenos Aires al 200, va a estar ofreciendo una charla que tiene este título bien interesante: Vascos y catalanes contra Franco, una historia de resistencia común. ¿Qué dice, profesora? ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por haber aceptado. ¿Por qué esto es un tema que importa? Bueno, es un tema que la verdad tiene mucha actualidad, ¿no? A pesar de los casi 80 años que han pasado, ¿no? de esta historia que vamos a contar hoy. Sin embargo, es una cuestión que siempre está a flor de piel, sobre todo para las dos comunidades que son protagonistas en nuestra charla de hoy, especialmente porque los temas históricos siempre tienen una actualidad, y podemos ver también, ¿no? En cuestiones políticas de la propia España de hoy algunas cuestiones que siempre suenan, ¿no? Un poquito en la historia, en estas dos comunidades especialmente. No siempre terminamos de entender nosotros, en la Argentina, con nuestra mirada, más allá de que vivimos en un régimen federal, ¿no? Pero no terminamos de entender cómo funcionan en España las autonomías y su relación con el poder central, y las resistencias y las tensiones y los conflictos, los últimos años muy presentes, sobre todo en Cataluña. Ahora, pregunto, ¿cuánto de lo que hoy vemos de ese tema tiene que ver con lo que ocurrió durante el franquismo? Bueno, muy interesante la pregunta, porque los estatutos de autonomía que habilitan, ¿no? Justamente las instituciones representativas y la idiosincrasia de cada comunidad van a estar aprobándose en esa década tan compleja que fueron los 30, ¿no? Esa década en donde, bueno, la Segunda República era muy prometedora y proponía una serie de avances en ese sentido, pero que quedan truncados esos proyectos a partir seguramente de lo que significó ese golpe, ¿no? Ese golpe de los nacionales que se levantan. Perdón, o sea, los estatutos de las autonomías fueron una iniciativa del gobierno del Frente Popular. Sí, exactamente, pero incluso un poco antes, ¿no? Ya desde el 31, ni bien ya iniciada la República, en ese primer bienio ya tenemos a Cataluña en el 32 aprobando el estatuto, que lo logra, bueno, poner en marcha, ¿no? En cuestión de unos años. Y bueno, para el caso vasco, recién en el año 36 se logra ese estatuto, pero ya con la paz truncada por el golpe militar, ¿no? Pregunto, ¿qué significa ese estatuto? ¿Qué jerarquía tienen las regiones? ¿Cómo es su vínculo con el poder central? ¿Qué margen de autonomía tienen? ¿Qué tienen que ver con nuestras provincias? Bien. Bueno, en primer lugar, pensar también que la República habilita, ¿no? Algo muy importante, que son reclamos históricos de esas comunidades, ¿no? Se les da ese lugar institucional y tiene una habilitación plena, es decir, se les permite ejercer su propia autonomía en sentido institucional, se elige un gobernante, se elige un parlamento local, se administran las finanzas internamente y tienen un margen de acción totalmente, digamos, pactado, ¿no? Esos proyectos, bueno, obviamente con lo que sucede después van a quedar, digamos, congelados, y recién en la década del 70, ya después de muerto Franco, y con esa transición democrática las vemos ahí tratar de, bueno, de reconstruirse, ya incorporando nuevas cosas, ¿no? Y nuevas libertades para que sean reconocidas. La pregunta suena bastante ingenua, pero ¿por qué Franco está en contra de las autonomías? Bueno, muy buena pregunta, porque el franquismo, ¿no? Como tendencia fascista, lo que proponía era un nacionalismo extremo, ¿no? Y todas esos resabios o intentos de autonomía que no jugaran con ese clima nacionalista, tenían que ser acalladas, ¿no? Porque eran como obstáculos a ese proyecto nacionalista que jugaba en contra, ¿no? De esa españolización, que quería completar, ¿no? ¿Por qué hay una historia común de resistencia entre vascos y catalanes? Bueno, a pesar de que las dos comunidades, por supuesto, tienen su propia historia, ¿no? Su propia trayectoria y sus propios desafíos que han atravesado, las vemos interpelarse mutuamente cuando ocurre el golpe, pero ya desde antes venían las relaciones, pero en esta charla vamos a focalizar un poquito en esto de, bueno, cómo las relaciones se estrechan, se hermanan a partir de resistir de diferentes formas, ¿no? No es una resistencia plenamente, digamos, igual, sino que tenemos variedad de resistencias. Entonces, un poco las vamos a tocar hoy, de qué forma se resiste una dictadura que se está instalando de corte fascista, ¿no? Con lo que eso implica.
¿cuál es la manifestación más clara de esa resistencia? Bueno, pasamos por boicots, pasamos por emisiones clandestinas desde radios, periódicos clandestinos, manifestaciones en las calles, huelgas con la valentía que eso significaba, ¿no? En medio de todo este proceso, hasta lo que es la producción artística, ¿no? Tenemos afiches de propaganda y un montón de cosas vinculadas a una doble defensa, no solo de los valores republicanos, que es lo que se estaba perdiendo, sino también los valores identitarios. Por eso ambas comunidades tienen una relación de ley. Incluso el uso de la lengua, ¿no? Que también era parte de las prohibiciones de Franco. Exactamente, como este proyecto nacionalista era excluyente, lo primero que hace es castellanizar el territorio, por lo tanto... Estaba literalmente o expresamente prohibido el empleo del vasco y del catalán. Desde lo público sí, obviamente pervive, y por suerte para las comunidades, pervive en el ámbito familiar e íntimo, pero no en el ámbito ni escolar, ni en el ámbito... De hecho, habrán sido formas muy concretas de resistencia a esa permanencia del idioma en el ámbito privado. Exacto, y a tal punto fue esta censura que cuando ocurre la transición democrática, cuesta mucho que las nuevas generaciones y las generaciones que han estudiado bajo el franquismo puedan entender su propia lengua y recuperarla, ¿no? Es uno de los desafíos de la transición también. Uno siempre recuerda, por ejemplo, cómo fue, mucho más acá en el tiempo, cómo fue mirado como un enorme gesto de rebeldía que Serrat cantara en catalán en algún festival de la canción internacional. Y hay mucho de eso en las décadas del 50, 60, 70, muchas expresiones, ¿no? ¿Cuál de las regiones españolas fue más afectada por el franquismo? Bueno, depende de las comunidades que toquemos, ¿no? Obviamente en el caso catalán tenemos a una Barcelona muy devastada, en el caso vasco tenemos a Guipúzcoa, a Vizcaya, fueron las más atravesadas por esto. Pensemos también en los bombardeos que han recibido. Barcelona, bueno, recibió 13 bombardeos en el año 38. Célebre Guernica. Claro, en el caso del País Vasco tenemos en el 37, bueno, en marzo tenemos lo que fue Durango primero y después tenemos Guernica en abril, ¿no? O sea que fueron duramente golpeadas. España se sintió abandonada un poco, ¿no? Por Europa, por el resto de Europa. Sí, hay un aislamiento que no solo lo provoca Franco, sino que también un poco las grandes potencias dejan hacer a ese régimen, ¿no? Si bien se le prohíbe entrar, por ejemplo, a la ONU, se la aísla desde el lado más internacional, lo cierto es que Franco también aplica una política de puertas adentro y eso la población la destruye, porque tiene una doble posguerra, tiene los efectos de la posguerra de la Segunda Guerra y los efectos de la guerra civil que siguen durando, así que es totalmente tremenda la situación para la población española en general, ¿no? ¿Cómo podría describirse o definirse el proceso de reconstrucción de esa identidad con la recuperación de la democracia en España? Es muy difícil realmente, hay una serie de proyectos que se van activando, por supuesto la transición da los mecanismos, de hecho los estatutos se reorganizan, ¿no? Más actualizados. También se les pone un mecanismo que es el artículo 155, que es lo que vimos por ejemplo en 2017 con el caso catalán, que fue esa represión, ¿no? O sea, hay un mecanismo de salvataje en caso de que las comunidades intenten hacer algo más de lo que la Constitución permite. Por lo tanto, digamos, hay como una reconstrucción desafiante que bueno, es compleja. Pero usted me está hablando de lo institucional. Yo me lo planteaba más en términos culturales, en términos sociales, en términos de vida cotidiana. Bien. Y a nivel cotidiano, bueno, ya las nuevas generaciones tienen muy presente su lengua, o sea, ya se está recuperando desde ese sentido. La década del 90 fue muy importante en estos avances, ¿no? Por ejemplo, las Olimpiadas en Barcelona, y también, bueno, lo que tenga que ver con la vinculación, ¿no? De, bueno, el lenguaje, cómo se empieza a activar públicamente. Es difícil porque los 80 son difíciles también, hubo intento de golpe de Estado, así que no es tampoco que ya rápidamente... Famoso tejerazo. Exactamente, que fue muy difícil desbaratar esa situación. Ahí jugó muy bien el rey. Sí, ahí rápidamente se pronunció públicamente diciendo, bueno, esto no lo permitimos. En esa cazó una mosca en nuestro perro. Ahí, digamos que ahí sí. Pero bueno, es complejo. Se está dando también en España una especie de proceso de recuperación en términos judiciales o de revisión en términos judiciales. ¿Hay también alguna forma de verlo desde lo cultural y desde lo reivindicativo de las propias regiones, o es algo que no tiene que ver?
necesariamente con eso. Sí, a nivel institucional siempre es un poco delicado el asunto, ¿no? Porque tiene que ver un poco con muchos prejuicios que hay desde el Estado español respecto a las comunidades también. Algunas tienen más relación, otras menos, pero sí desde el ámbito cultural es mucha, digamos, activa mucho más a nivel población. Pero por ejemplo todo lo que es digamos, la revisión de los crímenes de guerra franquistas, eso está muy paralizado, ¿no? No es que con la transición se ha logrado digamos, rápidamente una revisión de este tema y bueno, digamos, llevar justicia a las familias, ¿no? Afectadas, pero las comunidades se hicieron cargo de eso, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver, aunque había una ley de memoria histórica, no se la dotaba de presupuesto, ¿no? Me refiero a la década del 2000, 2010, o sea, como que no es muy, digamos, lejano. Cuando se planteó con referéndum y con una discusión institucional muy notable el proceso separatista de Cataluña en estos últimos años, se enfrentaban diferentes clases de argumentos, pero había uno central que es la cuestión económica, esto es qué aporta la región al país, qué le da el país a la región, ¿no? Y en ese sentido las ideas separatistas parecieran prender más en regiones económicas muy poderosas, como es particularmente Cataluña. La pregunta es, ¿cómo funcionaba en aquel tiempo esa relación entre lo que sería el poder central y el poderío económico de las regiones? Y si hay, además de la disputa entre las regiones y el poder central, hay disputas o hubo disputas entre las regiones entre sí. Bien. Sí, a ver, hay una mirada economicista que fortalece esta idea de, bueno, evidentemente hay una cuestión económica dando vueltas en estas ideas, ¿no? De separación. Bueno, yo como historiadora apunto más a lo que es la tradición histórica, considerando ya reclamos mucho más antiguos, protestas o incluso yéndome muy atrás en el tiempo. En el caso catalán, por lo menos siglo XVII, siglo XVIII, tengo claros enfrentamientos con el poder central vinculados a mantener una idiosincrasia propia, ¿no? Cuando hubo intentos de anulación de la lengua, o sea, me parece que es mucho más rico el enfoque histórico y no tanto de corte economicista porque parecería darle como cierta, digamos, actualización a este reclamo o actualización a esta idea, cuando en realidad la podemos mostrar claramente ya en otros siglos, ¿no? Incluso en el siglo XIX también hay propuestas de este tipo. Y en los 20 también, en el año 34, en el caso catalán, hubo una propuesta así de generar un Estado, ¿no? Siempre republicano. Eso también un poco es bastante diferente a la propuesta general, ¿no? Siempre hablando de república. Bueno, estaba pensando que Pucciarelli no me parece ni de Barcelona ni de San Sebastián. ¿Por qué se dedica a este tema? Bueno, directamente es amor académico al tema, lo investigué mucho en la carrera, todo lo que es especialmente Cataluña, y después investigué también el caso vasco y me parece que encontré relaciones como para comentarlas y compartirlas que por ahí son de algún interés para las comunidades, y es cuestión de enamoramiento a primera vista porque tiene una historia muy interesante, muy particular, y creo que merece